¿Cómo están? Soy Jimmy Carranza del Apostolado Católico de Formación Cristiana Beato Juan Pablo II y este es su programa En qué creemos los católicos. Estamos ya en el tiempo de Cuaresma y es un tiempo propicio para la interiorización y también al mismo tiempo para la penitencia. La Iglesia nos invita de cuando en cuando a observar de una manera muy puntual, muy específica y muy intensa la penitencia para la vida de los creyentes. Y parte de ese mundo que contiene la penitencia son dos prácticas ascéticas que la Iglesia nos manda a observar y a cuidar en este tiempo de Cuaresma y tiempo, por supuesto, de Semana Santa. El tema que hoy vamos a estudiar se denomina, mis hermanos, el ayuno y la abstinencia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Para poder comenzar hablando de este tema, es importante reconocer desde dónde viene la práctica tanto del ayuno como de la abstinencia dentro de la Iglesia. Antiguamente la palabra nos recuerda en el tiempo de Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios dio una regla muy clara y muy precisa, pero al mismo tiempo dio una permisión. Había una prohibición, pero había una permisión. La permisión era esta: puedes comer de cualquier árbol o de cualquier planta que estaba en el jardín. Esa es la prerrogativa que Dios da. Pero también había una prohibición: no comerás de un árbol. ¿Cuál árbol? El que estaba en medio del jardín. Eso tenía una pena, una consecuencia. Y la consecuencia, dice la palabra de Dios, era morir sin remedio. El hombre, ante esta disposición divina, es Dios el que determina esta disposición para que el hombre aprenda a depender de la providencia de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Le pidió que simplemente cumpliera con una norma. En su gran misericordia, Dios no propició la muerte del hombre inmediata, sino que, dice la palabra del Señor, el hombre fue desterrado, fue expulsado del jardín del Edén. Y esto generó en la vida del hombre toda clase de desastres, empezando por la destrucción, drogas, guerras, sufrimiento de toda índole y el peor de todos, la muerte. Este es uno de los casos más graves en los que el hombre se encuentra, la muerte indiscriminada, como vemos acá en la presentación, tanto de niños como de adultos, sin tener ningún reparo, ningún nivel de arrepentimiento o de conciencia del daño que nosotros estamos produciendo. Pero por eso es necesario reparar el daño. ¿Y cómo se puede reparar el daño? Bueno, uno de los más grandes pensadores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, él en su documento que se llama La Suma Teológica, hablaba acerca de lo que él consideró la legislación positiva. La legislación positiva para Santo Tomás de Aquino era aquel cúmulo de normas que nos ayudan a la recuperación del paraíso perdido. Y una de esas normas que se impone en lo que sería la legislación positiva sería la norma de la penitencia. La penitencia estamos llamados todos los hijos de Dios a practicarla para que de alguna manera reparemos el daño que produjimos al romper nuestra relación con Dios. La Biblia es clara. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que recuperar, y la manera de recuperarla es a través precisamente de la penitencia. Dentro de las prácticas más notables de la penitencia existen estas dos: el ayuno y la abstinencia. El ayuno y la abstinencia son las prácticas más resaltables de la piedad cristiana o de la piedad de los creyentes. Dentro de ellas tenemos estas dos, decíamos, el ayuno y la abstinencia. Cuando hablamos del ayuno, el ayuno define la cantidad del alimento permitido en determinados momentos, en determinados tiempos particulares. En cuanto que la abstinencia se refiere propiamente a la regulación de la calidad de las viandas o de los alimentos que se puedan consumir en el tiempo fijado determinado por, en este caso para nosotros, la Iglesia. Así que estas son las dos condiciones que se nos invitan a vivir como penitencia dentro de lo que llamamos el tiempo penitencial o tiempo también de Cuaresma.
Vamos a tratar de hacer un poquito de historia, cómo es que vivían estas dos prácticas el pueblo de Dios. Empecemos por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenía tres connotaciones. La primera era un gesto de gratitud. Los judíos acostumbraban a privarse de los alimentos en ciertas fiestas donde le agradecían a Dios su providencia. Por ejemplo, la fiesta de las tiendas, de las primicias, donde le presentaban a Dios lo mejor y acostumbraban a hacer algún tipo de sacrificio, en este caso, algunos ayunos para ofrecer a Dios, como dice acá, de gratitud. También estaba la práctica de la penitencia, es decir, el ayuno como penitencia, que nos invitaba de alguna manera a reparar, como le decía unos minutos antes, el daño que nosotros habíamos incurrido al desobedecer a Dios, al apartarnos de Dios. Entonces, de alguna manera, el sacrificio humano llevaba a ofrecer a Dios este tipo de prácticas, como en el ayuno, en gesto de penitencia. Pero también lo hacían por la purificación. Es que el privarse de alimentos o de algunos alimentos, también es un medio a través del cual el hombre puede purificarse, puede eliminar toxinas. Y esto no lo vemos solo desde la perspectiva médica, sino que también desde la perspectiva religiosa. Ya vamos a ver más adelante por qué tenemos que privarnos dentro de lo que sería una de las prácticas, que es la abstinencia de la carne, en tiempo en que la iglesia lo demanda. Bueno, para el Nuevo Testamento, Jesús nunca definió una norma regular que determinara cuándo, cómo y dónde deberíamos practicar tanto el ayuno o la abstinencia. Sin embargo, Jesús lo hizo. 40 días, 40 noches estuvo él en el desierto privándose de alimentos. ¿Por qué? Porque quería de alguna manera hacer dos cosas. Uno, expiar los pecados del mundo y al mismo tiempo darnos un ejemplo, ¿sí?, de la manera en que lo hace. Pues nosotros tenemos que hacerlo, que no sea solamente porque es una norma, porque es una regla. Debería de ser una práctica cotidiana de todos los creyentes. En la iglesia de Dios, en la iglesia cristiana, ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos algunos pasajes donde descubrimos cómo se practicaban el ayuno y la oración. Ya en el libro del Concilio de Jerusalén se determinó de manera oficial respetar o dejar de consumir ciertos alimentos a aquellos que no podían sostener, digámoslo, el obviar la práctica, porque estaban en la disyuntiva si los cristianos tenían que seguir el régimen judío o no. Entonces, en el Concilio de Jerusalén se determinó que los que lo quisieran seguir, lo siguieran, y los que no, pues que no lo siguieran. Pero, sin embargo, San Pablo, como vemos acá, sugiere, o de tres maneras sugiere, supone y vive la práctica de la abstinencia. Por ejemplo, la sugiere cuando dice que somos probados y sostenidos por toda clase de pruebas, por toda clase de ayunos. Luego, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 5, la supone. Y en el último, dice él que también practicaba los ayunos. Quiere decir que aunque en los primeros días de la iglesia no se determinaba de manera regular u obligatoria o disciplinaria, sí era parte de la vivencia del cristiano que de manera espontánea y particular pudiera hacerlo. El criterio nos lo dice aquí San Ambrosio: el ayuno es la humildad de la mente, castigo de la carne y molde de la sobriedad, nos decía San Ambrosio, obispo de Hipona. ¿Para qué? Para que de alguna manera aprovecháramos estas prácticas de ascesis cristiana para crecer, para fortalecer nuestra fe. Ahora bien, todo esto que nosotros vivimos, ¿cómo se vive en el tiempo de la iglesia? Hoy en día, ¿cómo debemos de vivirlo? Bueno, para la Iglesia Universal se nos prohíbe en la abstinencia el consumo de carne roja, pero también incluye la carne de aves. No se puede consumir cuando se determinan 2 días particularmente. El consumo de carne o la prohibición del consumo de carne, quiero aclarar esto, no supone el consumo de pescado, carne de pescado. Hay quienes en las prácticas tradicionales pues no comen carne, pero comen pescado. Pues dicen, sí, porque la carne está prohibida, pues podemos comer pescado. El problema es que se privan de la carne, pero se pegan unas comilonas de pescado que Padre y Señor mío. Entonces,
de qué edad. Eso, la Iglesia no sugiere, oiga lo que estoy diciendo, no sugiere el